Hola amigos. En este episodio se revelarán secretos. Los familiares enfrentaron la carga del pasado. ¿Estás listo para resolver juntos los nudos de los acontecimientos? Berfin admitió que mató a Adnan. Dice entre lágrimas que soy culpable. Zeida también baja. Él pregunta qué está pasando. La señora Acer dice, ya que tienes mucha curiosidad, déjame decirte. Adnan dice que no fue suficiente que nos torturara durante años, también acosó a mi hija. Dice que, como puedes comprender, obtuvo el fin que merecía. La verdad de la historia golpea la casa como una bomba. Berfin sale de casa después de lo dicho. Akif lo sigue. Berfin dice que no vengas más a por mí. Aprendiste todo, continúa. Yo soy el asesino, dice. Akif, no eres un asesino. Nada ha cambiado, continúa. Mi amor por ti no ha cambiado. Berfin dice que no necesito tu compasión. Akif, ¿quién soy yo para tener lástima de ti? Dice que no es mi lugar. Berfin dice que no puede ser nuestro. Akif, nada ha cambiado, estoy enojado, tú no. A ese hombre, responde. Akif la abraza y la consuela. ¿Cómo pudo Azade hacerle esto a un niño tan pequeño? Refleja su enojo en sus palabras. Dylan dice que debemos salvar a Berfin en su estudio. Pregunta si debería mantenerse en secreto como dijo la señora Acer. Aunque lo mantuvimos en secreto, supimos lo que pasó hoy. Mañana otros aprenderán también. Dice que la policía también puede averiguarlo. Baran, debemos intentar salvar a Berfin de sufrir daños. Mientras tanto entra Miran. Papá dice, ¿vendrás conmigo? Dice que tengo algo que mostrarte. Baran pregunta si está bien si voy un poco más tarde. Miran dice que entiendo y sale de la habitación. Kudret le pregunta a Baran, ¿qué decidiste? Acer dice que la decisión es clara. Dice que todo lo que ha pasado hasta ahora seguirá igual de ahora en adelante. Baran, Berfin no es culpable. Dice que estamos de acuerdo en esto. Pero Berfin dice que no podría haberlo hecho solo. Baran llama a Akif y Kudret a su estudio. Baran dice que me avergüenzo de ser hombre. Akif no sabía qué decir. Dice que debemos salvar a Baran Berfin sin que nos lastimen. Si hacemos parecer que hizo este trabajo solo, será castigado muy severamente. Obviamente continúa protegiendo a su familia. Dice que debemos revelar quién está involucrado en esto. En la sala, las mujeres hablan juntas sobre este tema. Dylan intenta calmar a Berfin. También se hace responsable de los que son libres. Si no hubiéramos sacado a Azade Acer de la mansión, esto no habría sucedido. Hice que hacer Berfin palideciera. Dice que los encerré en las habitaciones. Dylan, como dicen, una mujer es una loba de mujeres. Equivocado. En realidad, las mujeres son la patria de las mujeres. Estos días quedarán atrás. Dylan, estaremos unidos. Dice que nos apoyaremos mutuamente en el futuro. Azade también apoya estas palabras. Zeida también apoya la unidad de las mujeres. Dylan abraza a Berfin. Dylan va a Baran. ¿Qué decidiste? Baran, tenemos que aprenderlo todo. Debemos intentar por todos los medios impedir que reciba un castigo severo. Dylan dice que no debería ser castigado. Él pregunta, ¿lo que sufrió no fue un castigo por él? Dice que no debería ser castigado en absoluto. Baran dice que si se esconde, su carga será más pesada. Akif entra con Berfin. Baran, cuéntanos todo para que podamos ayudarte. Dice que no podrías haberlo hecho solo. Berfin dice que lo hice solo. Akif interviene. ¿Desde que lo hiciste? Él pregunta, ¿dónde enterraste el cuerpo? Justo cuando está a punto de responder, entra Tarik. Tark dice que dejes en paz a mi hermano. Baran dice que quieres echarle la culpa. Ante esta tensión, Berfin grita, soy culpable, lo hice, y se dirige a su habitación. Mientras Berfin llora en su habitación, entra Zeida. Él dice, ¿sabes cómo nos conocimos con tu hermano? Zeida dice que hay niños problemáticos en la escuela. Alguien también me estaba molestando obsesivamente. Dice, Tarik apareció frente a mí cuando Zeida me estaba presionando.
Dice que le salvó la vida ignorándolo. Zeida, si tu hermano no me hubiera protegido ese día, habría experimentado lo que tú viviste hoy. Berfin dice que es bueno que no hayas vivido. Zeida responde, ojalá no estuvieras vivo. Dice olvidar el pasado. Berfin nunca me dejó solo, dice. Acer también llegó a Berfin. Acer, no pude protegerte de esa porquería. Pero me alegro de que no pudiera hacer más daño. Desde que confesaste. Él dice que asumirás la culpa. No tiene elección. Berfin dice que tienes razón. Esto es lo mejor, responde. Él comienza a llorar. Mientras Dylan está en la habitación, Baran se acerca a él. Dylan dice que no hagas esto. Dice que quiero que sea lo mejor para Berfin. Dice que Dylan se expresó por primera vez. Dice que cuanto más habla sobre este tema, más se desencadena su trauma. Baran dice que está bien, seremos más cuidadosos con Berfin. Pregunta si hicimos las paces. Dylan asiente con aprobación. La señora Ayan descubre la verdad de Berfin. Le enseñaré a nuestro hijo Baran conciencia y misericordia. Dice que ninguna mujer debería llorar por su culpa. Dylan dice que nuestro hijo está en el camino de su padre. Dylan no quiere dejar solo a Berfin. Él va hacia él. Las mujeres de la casa también acuden a él por turno. Todos se toman de la mano. Berfin llora en el hombro de Dylan. Las experiencias de Berfin no harán dormir a nadie. Todos piensan en lo que sucederá. Dylan abraza a Baran tan pronto como entra a su habitación. Dice te extraño, aunque sea por unas horas. Dylan, tienes razón. Dice que aprenderemos la verdad. Pero no deberíamos hacerle daño, dice. Ipek siente curiosidad por Berfin. Intenta hablar con él. Le dice a Berfin, te extraño mucho. La señora Ayan también habla. Dice que vengas cuando quieras culparte a ti mismo. Este se considera su hogar. Berfin dice que siempre me sentí así. Kudret Bey dice, me enteré de que el diluvio ocurrió en Estambul. Ezra también dice que él es su novia. Baran dice que coloquen a un hombre frente a la casa de Ezra. Kudret dice que lo resolvió. Baran luego quiere hablar con Tark. No dejemos que Berfin sufra más daños. Dice que dejemos que los hechos salgan a la luz ahora. Agar interviene. Has jugado mucho con esto. Él dice que no digas más. Baran y Dylan llegan a Berfin. Baran dice que ayer estuve muy molesto contigo, lo siento. Nuestro objetivo es protegerte, dice. Berfin dice que en realidad todo fue un accidente. Dice que le apretó la garganta a mi hermano. Dice que lo iba a matar. Entonces lo empujé. Murió allí. Dice que mi hermano y mi madre se deshicieron del cuerpo. Berfin dice que mi hermano tendrá un bebé. Dice que su hijo no crecerá como él. Dice que seguiré protegiendo a mi hermano. Me protegió durante años. Ahora es mi turno, dice. Incluso si lo denuncias a la policía, lo negaré. Acer llama a la policía. Informa de un asesinato. Cuando Akif recibe esta noticia, le informa a Baran. Dice que se ha presentado un informe de asesinato en relación con Berfin. Dice que vienen a tomar Berfin. Baran dice que se calme. Dice que encontraremos una solución. La policía llega a la puerta. Berfin viene a llevar a la dama a un lugar seguro. Sin embargo, Berfin no está disponible en las habitaciones. Baran, Akif, Dylan y Baran sacan juntos a Berfin de la casa. Por otro lado, coloca el dibujo que hizo con la foto de Mira Nissan en la mesa de Baran. Zeida querrá hablar con Dylan. Ella le dirá que teme que Tark vaya a la cárcel. Le dice a Dylan, por favor habla con Baran. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides presionar el botón me gusta para apoyarnos. Puede recibir información inmediata sobre nuevos análisis suscribiéndose a nuestro canal y activando las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, adiós. Rosa.